Muy bien, hermano. Vamos a permanecer de pie. Qué bonito cantarle al Señor. Amén. Vamos a permanecer de pie, por favor, y vamos a ver nuestra Biblia en el pasaje que ya conocemos, yo creo que casi de memoria, pero vamos a ir allí a 2 de Pedro capítulo 1, por favor. 2 de Pedro capítulo 1. Muy bien, 2 de Pedro capítulo 1, hermanos, y vamos a ir a dar lectura al versículo 3 hasta el versículo 10. 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 al versículo 10. Le vamos a dar lectura alternadamente. Si ya lo tiene, diga un fuerte amén. Y haremos lectura al pasaje de la siguiente manera. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Oremos. Señor, bendice tu palabra. Gracias por el buen tiempo que nos das para poderte adorar, cantar. Gracias, Señor, estamos contentos. Es tu día, perdona todo aquello que en nuestro corazón no esté bien delante de ti, Señor. Ayúdanos para que este tiempo de predicación tú nos hables al corazón, nos retes, nos ayudes, Señor, a ser cristianos que damos fruto, que no somos cristianos infructuosos, no somos cristianos que estamos ociosos, sin producir para honra y gloria tuya. Ayúdanos, Señor, en tu gracia, por favor. Toma control de nuestro corazón, de nuestra mente, dando la atención a tu palabra, tanto aquí como los que están allá en casa también, Señor. Quita toda distracción, por favor. Permite que la transmisión no tenga ningún contratiempo, ninguna falla técnica. Tampoco los hermanos ahí en casa que puedan verlo sin ningún problema a través de sus diferentes medios. Y también, Señor, que no sea interrumpido de ninguna manera el tiempo de predicación para ellos. Gracias pues por todo, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Entonces me siento, hermano, gracias. El apóstol Pedro, otra vez, hermano, pues el pasaje que hemos leído y hemos ido diciendo que el apóstol Pedro dice aquí que si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Decíamos que añadir quiere decir ir aumentando, ir poniendo más, y también tenía el sentido de hacer una sola cosa. Cuando dice el apóstol Pedro que hay que añadir, y primero dice añadid a vuestra fe virtud, quiere decir que a la fe le añadimos virtud, pero no queda como algo separado. La palabra añadir ahí quiere decir volver una misma cosa. A la hora de añadir, podríamos decir, hermano, es como mezclarlo, ¿verdad? Hacerlo una misma cosa. No podemos ir poniendo, no está diciendo pon encima una cosa de otra y ve creciendo en ese sentido, sino quiere decir añadir, que quiere decir ponlo, añádelo, pero júntalo de tal manera que sea una misma cosa, que no se vea una separación entre lo que es fe y lo que es virtud. Deben ir de la mano y deben de ir muy unidas de tal manera que se pueda ver como un todo. Y nosotros hemos ido estudiando, ¿verdad?, a manera de predicación, qué significa cada una de estas cosas. Añadir, primero dijimos que hay que hacerlo con diligencia. La diligencia es una de las virtudes importantes en la vida de todo creyente. Diligente es aquel que hace las cosas bien y a su tiempo, ¿verdad?, con seriedad, con
algo bien hecho, ser diligente, y luego dice, añadid a vuestra fe virtud, y veíamos que es la fe, ¿verdad? La fe tiene la capacidad de hacer tremendas cosas en nuestras vidas, pero hay que añadirle virtud. La virtud es aquello que hace práctico una cosa, ¿verdad? Es la virtud es aquello que nos puede y nos hace práctico algo, ¿verdad? Virtudes buenas, y decíamos que muchas virtudes se están dejando a un lado, pero hay que añadir a la fe virtud para hacer una fe práctica. Luego a la virtud dice conocimiento. Veíamos el domingo pasado sobre el conocimiento que hay que añadirle a la virtud. Ya después de que tenemos fe y a esa fe le añadimos virtud, le hicimos práctica, hay que tener conocimiento. El conocimiento, hermano, tiene mucho beneficio, pero también se corre un gran peligro. Por eso el apóstol Pedro dice, al conocimiento, dominio propio. Y aquí, hermanos, es donde vamos a abundar un poquito en esta mañana, que la Biblia nos habla sobre el dominio propio. ¿Qué quiere decir dominio propio? El dominio propio, hermano, es igual que templanza. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 23, la Biblia dice que uno de los frutos del Espíritu Santo es templanza. Es el último de los frutos del Espíritu Santo y dice templanza. La misma palabra es la misma palabra que se traduce dominio propio. Esa palabra en el griego es una palabra que es la palabra enkrateía. Significa ser dueño de sí mismo. Significa ser dueño de sí mismo. El dominio propio es la virtud que permite el control de las pasiones, especialmente de los apetitos sensuales. Es el control de las pasiones, especialmente de los apetitos sensuales. Tiene como significado ser dueño de sí mismo, ¿verdad? Ser dueño de sí mismo. ¿Y por qué es que al conocimiento hay que añadirle dominio propio? Por varias razones. Y vamos a ir a ver rápidamente, hermanos, al libro de Efesios. Dice la Biblia que si nosotros añadimos y abundan estas cosas, nos dejarán estar ociosos y sin fruto. Vaya a ver qué dice Efesios 3, 18, 19, por favor, rápidamente, vaya a ese pasaje. Y dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mira, hermano, fíjese aquí. El conocimiento más grande que puede haber en este mundo no es la ciencia, no es la ciencia secular, no es el tener títulos y conocer los misterios del mundo y todo este asunto. El ser humano ha buscado a través de la historia el tener conocimiento, y es bueno, no es malo, pero hay un conocimiento que excede a todo conocimiento, dice la Biblia aquí, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Mire, a todo conocimiento. Usted y yo, hermano, podríamos tener un montón de estudios, podríamos tener doctorados, podríamos tener capacitaciones y un montón de cosas. Y hay gente que es muy capaz, es muy inteligente, tiene muchos estudios, pero hay un conocimiento que excede a todo conocimiento. Y ese conocimiento es el conocimiento, el amor de Cristo, dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Así es de que, hermanos, cuando hablamos el apóstol Pedro dice, a la fe virtud y a la virtud conocimiento, está hablando del conocimiento de las cosas de Dios, del conocimiento de Cristo, del amor de Cristo. Es el conocimiento que excede a todo conocimiento. Ahora, usted nunca se sienta mal, hermano, que la gente nos crea ignorantes, que la gente nos crea incapaces. La gente tiene una idea rara de eso. Usted póngale a una persona inconversa, un científico, un doctor aquí y un pastor acá, y nada más diga, este es doctor
o este es científico, y este aquí es un religioso, es un pastor o un ministro, y la gente inmediatamente cree y dice, el que más conocimiento y mejor conocimiento tiene de todo esto, es este de este lado. Es el científico y es el doctor, o es el ingeniero, o es el perito, o es un experto en esto. Pero la Biblia dice, hermano, la Biblia dice que el conocimiento que excede a todo conocimiento es aquel conocimiento de las cosas de Dios mismo, de Cristo mismo. Nunca nos sintamos mal porque la gente nos critique y diga, oye, ¿qué haces con ese libro? ¿Qué haces metido tanto a ese libro? No está bien que estés metido tanto a ese libro, no te hace bien, hombre. Es un libro anticuado, es un libro pasado de moda, es un libro que realmente no tiene valor. Nunca, hermano, se sienta mal, porque el conocimiento de las cosas de Dios es mayor que cualquier conocimiento en este mundo, mayor que cualquiera. Y la Biblia nos dice entonces que hay que tener ese conocimiento. El conocimiento, voy a ir rápido, no tiene que ir a los pasajes, nada más le voy a mencionar para tomar un breve, ¿verdad?, anterior de lo que hemos mirado, un resumen de lo anterior. Y déjeme decirle, en Romanos 15:14 dice que el conocimiento nos sirve para amonestarnos unos a otros. Hermano, cuando yo tengo conocimiento de las cosas de Dios, y usted tiene conocimiento de las cosas de Dios, de lo que la palabra de Dios dice, entonces ese conocimiento nos sirve para amonestarnos unos a otros, amonestarnos, ayudarnos, exhortarnos, decirnos, mira, estás mal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice así, tú estás haciendo mal, estás actuando incorrectamente. El conocimiento que yo tengo de las cosas de Dios me permite amonestarte y permite que otros me amonesten. El conocimiento de las cosas de Dios, según Romanos 15:14. El conocimiento tiene un peligro, hermano, y aquí es por eso que el apóstol Pedro dice, al conocimiento añádele dominio propio, porque hay un peligro en cuanto al conocimiento. Vaya a ver lo que dice 1 Corintios 8:1, y ese sí vamos a buscarlo, por favor. Hay un peligro en cuanto al conocimiento, y no hablo solamente del conocimiento secular, eso es muy notorio, ¿verdad? La Biblia dice en Romanos capítulo 1 que creyendo ser sabios se hicieron, ¿qué cosa? Necios, creyendo ser sabios se hicieron necios. Pero vea lo que dice 1 Corintios 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todas tenemos conocimiento. El conocimiento, que dice, envanece, pero el amor edifica. Hermano, hay un peligro, escúcheme esto, hermano cristiano, y aquí es un conocimiento aplicado a cristianos. Allá en Romanos capítulo 1 era un conocimiento secular. La gente, entre más sabe de este mundo, entre más sabe de la vida, entre más sabe de la ciencia, de la ciencia médica, de todo ese tipo de cosas, la gente llega a envanecerse, llega a hacerse necia. Pero no solamente ellos, también hay cristianos, hermano, escúcheme aquí bien. Hay cristianos que por el mucho conocimiento de las cosas de Dios se envanecen también. Hay cristianos que se envanecen. Dice la Escritura, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y luego dice el apóstol Pablo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Así es de que hay que tener cuidado, hermano cristiano, con el conocimiento. Porque el conocimiento, si no tengo yo cuidado, me envanece. Quiere decir, hermano, me hace creer que ya no puedo aprender más, que ya lo sé todo, que nadie me puede enseñar, ¿no? Como el ejemplo que le hemos dado de aquella familia hace muchos años. La mayoría de ustedes yo creo que casi no estaban aquí. Hace muchos años venía aquí una familia. El hermano era graduado de instituto bíblico, un hombre pues preparado incluso secularmente, y traía a su esposa y a sus pequeños, creo que eran 2 niñas y un niño pequeños. Los traían aquí a la iglesia. Él fue uno de los primeros que empezó a querer grabar los cultos.
y puso una cámara ahí más o menos donde está la computadora para transmitir el Zoom, y él estaba ahí siempre, una cámara que traía y trataba de grabar los cultos, las predicaciones, y luego los empezaba a querer dar a la gente para que escucharan el mensaje y todo. Pero llegó un momento, hermanos, en que notamos que sus hijos pequeños, así, niños pequeños, no entraban a la escuela dominical, venían y se sentaban acá arriba. Venían y se sentaban, y los maestros venían y nos decían: pastor, pero es que los niños no quieren entrar a la escuela dominical. Y yo le decía: déjelos, hermano, está bien, déjenme, vamos a hablar con el hermano, a ver por qué razón no entran sus niños a la escuela dominical. Y hablando con el hermano, le dijimos: hermano, sus niños deben estar en la clase de escuela dominical. Y oye, hermano, lo que nos dijo el hermano, dice: mira, hermano, mira, pastor, está bien. Dice: mis hijos podrían entrar a la escuela dominical, pero el problema es que usted, dice, es que sus maestros, dice, pueden ser enseñados por mis hijos. Mis hijos tienen tanto conocimiento de las cosas de Dios que podrían enseñarle a sus maestros. Están más preparados mis hijos que sus maestros de escuela dominical. Por eso yo los dejo que mejor se suban aquí para que por lo menos lo escuchen a usted. Como diciendo, ni usted tampoco lo hace. Pero pues por lo menos para que lo escuchen a usted en la escuela dominical. A ver qué aprenden, ¿no? Porque ellos saben más. Ellos tienen más conocimiento. Así es de que, imagínese eso. O sea, yo no dudo que tuvieran conocimiento, hermano. Pero tenemos que tener cuidado porque el conocimiento envanece. Envanece. Yo ya sé tanto que no permito que me enseñe fulano de tal. Y envanece el conocimiento. Creemos que no somos capaces de que alguien nos pueda enseñar ya más. Yo ya lo sé todo. Ya lo sé todo, decimos. A ver, ¿qué me va a enseñar fulanito? No, ¿qué me va a enseñar a mí él? Y cuando, por ejemplo, empezamos nosotros a tomar la iglesia aquí, hubo gente adulta, hermano, que dijo: no, a mí qué me van a enseñar esos jovencitos, hablando del pastor César y su servidor. ¿Qué me van a enseñar esos muchachos? Bueno, ahora ya no somos tan muchachos, ¿no? Pero así decían: ¿qué nos van a andar enseñando? Hubo una persona que era antes maestro de escuela dominical aquí, que a mí me dijo así literal, me dijo: ¿tú qué me vas a andar enseñando a mí? Cuando tú apenas llegaste aquí, yo tenía años que yo ya estaba aquí en la iglesia. Tú eras un mocoso, yo ya tenía años aquí en las cosas de Dios. ¿Qué me vas a enseñar tú a mí? Y mira, hermano, créame, escúcheme esto. Cuando la mayoría de la gente que llega a pensar eso, termina fuera de las cosas de Dios. Termina fuera de las cosas de Dios. Envanecidos. Este hermano que le digo, hermano, se fueron de la iglesia porque llegó el punto en el que él quería predicar. Nosotros decíamos: no, usted no va a predicar. Y él quería predicar, no va a predicar. Y sus hijos tienen que pasar a la escuela dominical. Y decía: no. Y se fue de la iglesia. A los años me habla la esposa. Y me dice: pastor, pues es que mire, mis hijos tienen problemas y vamos a verlos. El esposo, el hermano ese que tenía tanto conocimiento, la había abandonado. Estaba ella sola con sus hijos andaban metidos en problemas, en líos. Una de las niñas, ya jovencita, se le había ido de la casa. El muchacho se drogaba, andaba con vagos y todo ese asunto. Y yo dije: ¿dónde está todo el conocimiento que decían que tenían? Porque, hermano, si no tenemos cuidado, el conocimiento envanece. Cuidado. Nos llega a ser arrogantes, nos llega a ser alguien que decimos: no, ya nadie me puede enseñar nada. Yo lo sé todo. Y es un peligro grande eso. El conocimiento envanece. Hay que tener mucho cuidado. Mire, hermano, no todos tienen el mismo conocimiento. Hay que aprender a ser pacientes, porque no todos tienen el mismo conocimiento de las cosas de Dios. Vea lo que dice aquí mismo en 1 Corintios 8:7. Dice: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Mira, ahorita voy a explicar de qué está hablando aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, hermano, que había cristianos que habían madurado
o habían tenido ya tanto conocimiento de las cosas de Dios, que para ellos el comer sacrificado a los ídolos, o sea, carne que había sido ofrecida a los ídolos, y ellos iban a la carnicería, en aquel entonces había eso, en la ciudad de Corinto, había carnicerías muy buenas, donde vendían carne muy buena, pero esa carne, esos reses antes habían sido sacrificados a los ídolos, y entonces se vendían en la carnicería, y había cristianos que con el conocimiento que tenían de las cosas de Dios decían: a mí no me afecta, porque un ídolo nada es. El que haya sido ofrecido antes a los ídolos y que yo ahora vaya y coma de esa carne o compre de esa carne, a mí no me afecta. Y es verdad, el apóstol Pablo dice, es verdad, un ídolo no es nada. Pero tú que tienes ese conocimiento y comes, a ti no te afecta. Pero no todos tienen el mismo conocimiento o la misma madurez que tú. Así es de que tienes que cuidar que tu conocimiento no te envanezca, pero también, hermano, vea lo que dice el versículo 10. Dice: porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. No todos tienen el mismo conocimiento. Si tú tienes ese conocimiento, no todos lo tienen. Hay que ser pacientes para con quien tiene menos conocimiento, para quien ha madurado menos, para quien apenas empiezan las cosas de Dios. Pero luego, hermano, tenemos que entender que el conocimiento puede hacer que un hermano se pierda. Ve el versículo 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Fíjate, ten cuidado por tu conocimiento. Hermano, el conocimiento me puede perder a mí. El conocimiento a los incrédulos, creyendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios por imágenes, por ídolos, se pervirtieron. Hermano, así está la gente ahí en el mundo. Mire, sabios en su propia opinión, muy capaces, muy inteligentes, pero haciendo un lado completamente a Dios, aborreciendo a Dios, hablando mal de Dios y creyendo ser sabios, se hacen necios. Pero el creyente, con el mucho conocimiento, se envanece y se daña. Y hemos visto a muchos cristianos, hermano, hablar de conocimiento, de decir que ellos ya todo lo saben, que nadie les puede enseñar nada, y terminan en el mundo, terminan fuera de las cosas de Dios, fuera de la voluntad de Dios, perdidos, perdiéndose. Pero luego también nuestro conocimiento puede hacer que un hermano se pierda. Yo soy muy maduro espiritualmente, decimos. Yo tengo mucho conocimiento y no me importa si a los demás les afecta o no. Yo tengo conocimiento. No. Por eso, ahorita vamos a entrar, añádele a tu conocimiento dominio propio. Quiere decir, mira, contrólate. Tienes conocimiento, pero no tienes la libertad para hacer lo que te da la gana. No puedes vivir como te da la gana porque crees que tienes conocimiento. No. El conocimiento envanece, y por causa del conocimiento mío, si no tengo dominio propio, mi conocimiento puede hacer que se pierda uno. Por tu conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. ¿Cuántas veces hemos sido piedra de tropiezo para otros cristianos por el conocimiento que parece que tenemos y que no tenemos dominio propio, hermano? Vea lo que dice Filipenses 3:8. Ya dijimos, hermano, que el conocimiento más importante, más grande es el conocimiento de Dios. Y déjeme decirle aquí rápidamente, ¿qué le dije? Filipenses 3:8, por favor, rápidamente. Filipenses 3:8. Perdón. Filipenses 3:8. Dice la Escritura: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de ¿qué? Del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Hermano, no hay conocimiento más grande que el de Cristo Jesús, del amor de Dios, de las cosas de Dios. Eso nunca lo olvida. El conocimiento
me ayuda, hermano, a que yo pueda entender cuál es la voluntad de Dios. Vaya a ver lo que dice Colosenses, allá adelantito, Colosenses 1:9. Vea lo que dice rápidamente. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Mire, el conocimiento de su voluntad. Qué importante es tener ese conocimiento. El conocimiento de su voluntad. Hermano, usted podrá tener conocimiento y yo podremos tener conocimiento de muchas cosas. Pero no hay mayor conocimiento que el conocimiento del amor de Dios. No hay mayor conocimiento, excelente conocimiento de Cristo Jesús. Y no hay mayor conocimiento que el conocimiento de la voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Ahí es donde cuántos cristianos fallamos todo el tiempo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad? Hermano, muchos cristianos se han equivocado en cuál es el conocimiento de la voluntad de Dios para su vida. Se vuelven ingenieros cuando no deberían de serlo. Se meten al ministerio cuando no deberían de ser pastores o misioneros. Hay gente equivocándose en la voluntad de Dios. Y no se equivocan con quien se casan, hermano, porque no tienen conocimiento de la voluntad de Dios. Si hay algo que hay que buscar es el conocimiento de la voluntad de Dios. Hay que buscarlo. Y los jóvenes, hermano, tienen mucho que pedir en ese aspecto. Señor, ayúdame a encontrar el conocimiento de tu voluntad para mi vida. ¿Cuál es esa voluntad? Dame el conocimiento de la voluntad tuya para mi vida. Así dice aquí la Escritura. No cesamos de orar, dice por versículo que les dije, 9, ¿verdad? Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir, vea, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué hago? ¿A qué me dedico? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Dios quiere que sea pastor, Dios quiere que sea misionero, Dios quiere que le sirva a tiempo completo, o Dios quiere que tome una carrera. ¿Cuál? Y ahí están los muchachos, ¿va? ¿Cuál? Y luego después, ¿con quién me tengo que casar? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios que ya me case o me espero un poco más? ¿Cuánto? ¿Está bien que compre esto o no lo compre? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Está bien que vaya a este trabajo o no vaya a ese trabajo? ¿Tome este trabajo o no tome este trabajo? ¿Está bien que me vaya del país o me quede aquí? ¿Está bien que... ¿Cuál es la voluntad del conocimiento? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y dice el apóstol Pablo, dice, no cesamos de orar, que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Es un conocimiento que, hermano, excede a todo conocimiento. El conocimiento debe ir creciendo en Colosenses 1:10. Vea lo que dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. El conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4, por favor, vaya a ver ese pasaje también. Cuidado, hermano, con el conocimiento. Es bueno, pero no hay que dejar que nos envanezca. 1 Timoteo 2:4, vea lo que dice. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando recién nos convertimos a Cristo, es al primer conocimiento que venimos. Al conocimiento de la verdad. Qué bonito fue eso, ¿no es cierto? Hermano, ¿no es verdad que muchos eran idólatras? Digo eran, porque yo no iba al templo, aunque era católico, no iba al templo y no me le hincaba a ningún ídolo, a ninguna imagen. Pero hay cristianos aquí que se le hincaban a alguna imagen. A ver, levante su mano. ¡Qué idólatras! ¿Algunos hicieron manda alguna vez? ¿Mandas? Ahí está, mandas, ¿verdad? Allá en casa, algunos hicieron manda, levanten su mano. Ahí están, mira. ¿Sí o no? No, se están echando aire, ¿verdad? Yo pensé que estaban diciendo, sí, yo dije, ya nada más una vez. Ok, ahí está. Sí, ahí está hermano Jorge, dice que hacía manda, la hermana Ángeles también. Hermano,
Pero cuando nos convertimos a Cristo, venimos al conocimiento de la verdad. Y nos dimos cuenta y dijimos, un ídolo nada es. Tenemos conocimiento ya. Hacer mandas de nada nos sirve. Tiznarnos la frente, perdón, pero ¿cómo se dice? Bueno, más educadamente, tomar ceniza, ¿verdad? Tomar ceniza. Bueno, en mi rancho decían, tiznar la frente. Bueno, no, ni para qué lo hacíamos. Decíamos, hay que hacerlo, pero ¿para qué? Ahora que venimos a Cristo, dijimos, no, eso de nada sirve. ¿Dejar de comer carne en vigilia? No, hombre. Si tienes, come. Todo es santificado si se ora antes de comer. ¿No es cierto? Dice así la Biblia. Y hay un conocimiento de la verdad. Pensábamos que por ser religiosos íbamos a ir al cielo, por portarnos bien íbamos a ir al cielo, pero nunca nos portábamos bien. Y cuando venimos a Cristo entendimos que la salvación es por fe, es por gracia, y no tengo que hacer yo nada más de que aceptar a Cristo como mi Salvador. Es todo, conocimiento de la verdad. Pero hermano, tenemos que tener cuidado, porque el conocimiento envanece. El conocimiento puede hacer que un hermano se pierda. El conocimiento me puede perder a mí como cristiano. Por eso, añada a su conocimiento dominio propio. Aunque la palabra, hermano, específicamente tiene que ver con el control de las pasiones y específicamente de las pasiones sensuales, también tiene que ver con el dominio propio de mis pasiones, de cualquier pasión. No solamente de las pasiones sensuales, pero de otras también, de mi descontrol. Así es de que a tu conocimiento añádele dominio propio. Contrólate, en otras palabras. Ten control de ti mismo. No dejes que el orgullo te tome. No dejes que el desinterés por otros te controle. Hay cristianos que dicen, a mí no me afecta. Pero sí, hermano, mira, pero si aquel hermano se entera, vas a ser de tropiezo. Ya es su culpa, es él, es un carnal, es un cristiano que no ha aprendido. Y a mí no me importa, no me voy a fijar en eso. Y entonces mi conocimiento está haciendo que no tenga dominio propio. Porque me estoy descontrolando y estoy haciendo que otros cristianos sean afectados por eso. No, a mí no me importa. Yo soy aquí la autoridad y yo voy a hacer esto y voy a hacer esto otro y voy a decir esto y no me importa quién se ofende y quién no. Cuidado. Tu conocimiento debe tener dominio propio. Tus pasiones, tus deseos, debe de controlarlos. El dominio, entonces, hermano, significa ser dueño de uno mismo. Dominio propio quiere decir ser dueño de ti mismo. Vaya a ver Tito 1.8, por favor. Tito 1.8, allá adelantito, nada más. Adelante ahí de donde estábamos. Tito 1.8, vea lo que dice la Escritura. Dominio propio quiere decir ser dueño de ti mismo. Tito 1.8, ¿qué dice la Escritura? Dice así. Dice, sino hospedadores, amadores, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, y ¿qué dice? Dueño de sí mismo. Está hablando aquí, hermano, de los requisitos de los ancianos y de los pastores. Una de las cosas que debería de tener un pastor es que sea hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. En otras palabras, con dominio propio, con templanza, que es la misma palabra, templanza, dueño de sí mismo. Ahí mismo, Tito 2.2, por favor, Tito 2.2, dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Pero ¿cómo empieza diciendo que los ancianos sean sobrios? ¿Cuándo es cuando una persona no está sobria? ¿Qué es lo contrario a estar sobrio? ¿Estar borracho o estar qué? Ebrio, pero también loco. Un loco no es sobrio. Aquí hay un loquito afuera, aquí en la calle, ¿va?
Se la pasa ahí, parece que habla en lenguas. Un día, yo he querido grabarlo porque y parece que habla en lenguas. Yo digo, ándale, mira, se lo voy a mostrar a un pentecostal y le voy a decir, mira, aquí hay un loco que habla en lenguas. Porque quién sabe qué tanto dice. Pero luego se pone a decir locuras, como ahí que yo soy de quién sabe qué cártel, y que voy a matar a tu hermana, y que voy a matar a tu madre, y que quién sabe qué. Y se la pasa diciéndole ya a los carros a veces. Y a veces se hinca y se persina. Y a veces bendice a Dios y otras veces maldice a Dios. Depende. Está loco, ¿no? El otro día dice hermana Rosa que le estaba diciendo algo a uno de un carro, y el del carro se enfadó, se paró, sacó una pistola y le dijo, ahora sí vas a ver. No, hombre, pegó carrera para allá, se le quitó lo loco, ¿va? Ya hacía falta que alguien le pusiera una así, ¿no? Y ayer yo estaba ahí. Y luego yo me asomé por la ventana y volteó y empezó a decir, esos aleluyas que creen que quién sabe qué, y yo me le quedé viendo, y luego decía, bájate y ahorita nos vamos a arreglar, que quién sabe qué, y que Jehová es un que, maldiciendo a Dios y todo el asunto. Y me le quedé viendo, y en eso iba pasando Sergio, le dije, Sergio, le hablé a Sergio, y no, hombre, el hombre que corre y se da la vuelta para allá, se fue, ¿va? Ni le iba a decir, vamos a trompearlo entre los dos, vamos a quitarle lo loco. No está sobrio, no es sobrio, no tiene dominio propio, dice locuras. Dice la Biblia, hermano, que alguien que tiene dominio propio es aquel que es sobrio, que no anda como ebrio, diciendo lo que ni sabe. ¿Cómo son los ebrios, verdad? Después de que se les pasa la borrachera, dicen, ¿qué hice? ¿Qué dije? ¿No? Hay el testimonio de un hombre que escribe un libro que se llama Grandes Doctrinas de la Biblia. James Adams, no me acuerdo quién es, para no echar tierra a uno. Pero uno de ellos da su testimonio y dice que cuando cuando él todavía no era creyente, dice que fue un día con amigos y se emborrachó. Y dice que se emborrachó tanto que perdió el conocimiento de él. Y otro día, dice, en la mañana, dice, cuando se me pasó la borrachera y desperté, dice, estaba en un cuarto de hotel, dice, y volteé para un lado y estaba un hombre ahí. Dice que se espantó, se le quitó hasta lo crudo, se levantó corriendo y dijo, jamás en la vida vuelvo a emborracharme. Ni quiso saber qué hizo o qué no hizo, pero amaneció con un hombre ahí. Eso no es tener dominio propio. Eso es no tener dominio propio. No sabe lo que hace. La Biblia dice, escúchame, a tu conocimiento añádele dominio propio. No dejes que tu conocimiento te envanezca. No dejes que tu conocimiento haga que otros se pierdan. No dejes que tu conocimiento te pierda a ti mismo. Añádele dominio propio. El dominio propio, hermano, es un fruto del Espíritu. Gálatas 5:23, vaya rápidamente a verlo, ya lo dijimos, pero quiero que lo vean. Gálatas 5:23 dice la Escritura. Gálatas 5:23. Manifiesta mansedumbre, templanza. Y dice mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. La palabra templanza es la misma palabra que dominio propio. Alguien con templanza es alguien con dominio propio. El dominio propio es igual a abstenerse de todo. Mira, fíjese cómo estamos hablando del dominio propio. Dominio propio quiere decir ser dueño de uno mismo. Quiere decir estar sobrio. Quiere decir tener templanza. Dominio propio quiere decir abstenerte de todo. Primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 25. Primera a los Corintios 9, 25, rápidamente. Añádale a su conocimiento dominio propio. 9:25 dice la Escritura: todo aquel que lucha de todo se abstiene. De todo se abstiene. Hermano, esa palabra de todo se abstiene es la palabra que quiere decir que tiene dominio propio. Se controla, no da rienda suelta a sus deseos, a sus necesidades, a su carácter,
a su lengua. Ahorita vamos a ver más de eso. Pero dominio propio es controlarte. Hermano, ¿no has sentido a veces que perdemos el control? Que empezamos a hablar lo que no deberíamos. Y si no tenemos cuidado, seguimos, hable y hable y hable. Y la Biblia dice que en las muchas palabras no falta pecado. ¿Se ha fijado que a veces nos empezamos a enojar y empezamos a discutir y empezamos a levantar la voz y empezamos a perder el control? Y decimos, ya perdió el control. Quiere decir, no tiene dominio propio. Añádele al conocimiento dominio propio. Contrólate. Abstenerse de todo mal, especialmente de los deseos que batallan contra el alma. 1 Pedro 2:11, vaya a ver para que vea lo que dice 1 Pedro 2:11. Abstenernos de todo mal. Pero luego 1 Pedro dice de los deseos que batallan contra el alma. 1 Pedro 2:11 dice la Escritura: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Miren, los deseos que batallan contra el alma, domínalo, abstente de eso. Es entonces abstenernos. 1 Tesalonicenses 5:22, vean lo que dice la Escritura. Estoy casi terminando, vaya a ese pasaje por favor y sígame, porque si no ya el calor arrecia bastante y nos vamos a terminar ahí quedando sin saber qué, y no vamos a dominar nuestro sueño, ¿verdad? 22 dice: absteneos de toda especie de ¿qué? De mal. Abstente, dice, ten control, ten dominio propio. El dominio propio también, 1 Tesalonicenses 5:22. El dominio propio también es enseñorearse de nuestro espíritu. Mire, habla de nuestro carácter, hermano. Proverbios 16:32, por favor, rápidamente. Tener dominio propio, añádele al conocimiento dominio propio. Proverbios 16:32, dice la Escritura. A los que estamos aquí, hermano, vamos a ponernos de pie y vamos a leerlo, por favor. Vamos a ponernos de pie y vamos a leerlo, ¿ok? Añádale a su conocimiento dominio propio. El dominio propio también quiere decir enseñorearnos de nuestro espíritu. Proverbios 16:32, vamos a leerlo juntos. Dice: mejor es que el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mire, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Tome asiento. Quiere decir que, hermano, dominio propio tiene que ver con controlar tu carácter, controlar tu enojo, controlar nuestras pasiones. Hermano, ¿cómo batallamos con el carácter? Nos enojamos, desde los hijos hasta los padres. Nos enojamos. Hay que tener cuidado con eso. Es mejor el que se enseñorea de su espíritu, de su carácter, que el que toma una ciudad. Es mejor. Eso habla de dominio propio. Hey, hermano, cuando estemos a punto de perder el conocimiento, el dominio propio, hay que entender, hay que decir: espérate. Sí, hermano, usted y yo podremos ser predicadores famosos y podremos tener conocimiento de la Biblia y podemos tener doctorados en teología y todo ese asunto acá, pero si no controlamos nuestro carácter, nuestras pasiones, no estamos teniendo dominio propio. ¿Y de qué sirve tu conocimiento si no tienes dominio propio? El dominio propio es no dejarse dominar por pasiones. 1 Corintios 6, 12 y 13. 1 Corintios 6, 12 y 13, rápidamente. Vea lo que dice ahí la Escritura. 1 Corintios 6, 12 y 13, nada más. Son dos versículos, 12 y 13. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo, ¿qué dice, hermanos? Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Eso es
yo tengo dominio propio. Yo tengo dominio propio. Versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dominio propio. Cuidado. No puedo dar rienda suelta a mis pasiones, a mis deseos, a mi carácter. Eso no es tener dominio propio. Podremos tener todo el conocimiento, tanto intelectual, secular, como el conocimiento de las cosas de Dios, pero añádele a tu conocimiento dominio propio. Termino con el pasaje de Santiago, capítulo 3, versículo 1 al 10. No lo vamos a leer porque está muy largo, pero ahí nos habla de dominar un pequeño miembro de nuestro cuerpo. Y ese pequeño miembro de nuestro cuerpo es ¿cuál? La lengua. La lengua. ¿Verdad? La lengua. La lengua. Santiago 3, 1 al 10 nos dice que hay que, una pequeña chispa enciende un gran fuego. Cuidado. Hermano, cuidado. El dominio propio implica dominar el carácter, mis pasiones, mis deseos, pero también implica dominar mi hablar. Tener cuidado. Añádele al conocimiento. Mire, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento ¿qué? Dominio propio. Mire, tenemos que ir aprendiéndolo, hermano. Vaya ahí y puestos de pie, vamos a terminar en esta tarde ya. Terminamos ahí en Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Va a tener que ir aprendiendo este pasaje. Versículo 5 y versículo 6. Bueno, vamos a terminarlo hasta el versículo 8. Juntos, hermano, otra vez. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Ahora, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Hermano, vamos a ir viendo parte por parte de estas cosas. Y tenemos que ir pensando, a ver, tengo fe, a la fe hay que añadirle virtud, ya le añadí virtud, a la virtud hay que añadirle conocimiento, al conocimiento le añadí dominio propio, al dominio propio, ¿qué dice? Paciencia, paciencia, al dominio propio paciencia. Y hermano, termina el apóstol Pablo diciendo: pero si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No te dejarán estar ociosos ni sin fruto. Un cristiano, hermano, que va añadiendo, que vamos añadiendo, que vamos aumentando estas cosas, no nos dejará estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de Dios. Pensemos, ¿qué tengo yo que ir cambiando? ¿Cómo tengo que ir añadiendo al conocimiento? Dominio propio. Aquí, hermano, es cuando hay que aprender. Híjole, tengo que añadirle al conocimiento dominio propio. Y yo no tengo dominio propio. Tengo que añadir al conocimiento, añadirle ese dominio propio. Y yo necesito del Espíritu Santo para poder tener dominio propio. Necesito las cosas de Dios mismo para tener dominio propio. Vamos a orar. Señor, bendice en esta tarde tu palabra. Gracias por darnos el tiempo en ella. Ayúdanos, Señor, a añadir estas cosas a la fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, e ir poco a poco, Señor, añadiendo, y eso nos llevará a no estar ociosos ni sin fruto. La palabra ocioso quiere decir estar sin hacer nada, sin producir, estar de inútil.
Ayúdanos para no ser cristianos así. Cristianos que lleven fruto y fruto que te glorifique. Obra en nuestras vidas. Así con su cabeza inclinada, sus ojos cerrados. ¿Alguien va a tocar un himno de invitación? ¿Quién puede tocarlo? Allá está Keren. ¿Puedes tocar un himno de invitación? Vamos a orar, hermanos, y vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a pedir que el Señor nos ayude a tener dominio propio. ¿Cómo necesitamos eso? Señor, ayúdame a tener dominio propio. Oh, sí, leo todos los días la Biblia, trato de memorizar, tengo conocimiento, he aprendido, sé, pero ¿de qué me sirve tanto eso si no tengo dominio propio? Cabeza inclinada, ojos cerrados, hermano. ¿Por qué no ora al Señor? Le dice, Señor, ayúdame a tener dominio propio. Muchachos, después del conocimiento que has buscado en las cosas de Dios, de cuál es la voluntad de Dios, del conocimiento de Cristo, del conocimiento de la voluntad de Dios, ahora necesitas añadir dominio propio. ¿Cómo andamos en eso? Digámosle al Señor, Señor, ayúdame. Papá, mamá, dígale al Señor, Señor, ayúdame a tener dominio propio. Mis actitudes, mis palabras, mi carácter. A veces pierdo el control. Mis pasiones, mis deseos. Pierdo el control y dejo de tener dominio propio. Ayúdame. Quien no tiene dominio de su carácter, de sus pasiones, de su lengua, de sus actitudes, fracasa. Fracasamos. Señor, gracias por los hermanos aquí en el auditorio, algunos poquitos que están aquí tomando decisiones, otros allá en su casa. Ayúdanos, Señor, a enseñar a nuestros hijos, a nosotros mismos, a nuestros jóvenes, a aprender a tener dominio propio, para no envanecernos, para no destruir a otros, para no destruirnos nosotros mismos. Obra, por favor, en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Gracias por ser fiel y ser bueno con nosotros, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.